Me diagnosticaron leucemia el 19 de marzo de este año y pasé 8 meses en el hospital con mi proceso de sanación. La gente, tu entorno te quiere y te apoya y lo primero que hacen cuando escuchas la palabra leucemia es pensar que es tremendo y lo sufren por ti y claro, te terminan poniendo en el papel de víctima, però eso no t'ajuda. La Laura ha sigut molt especial per nosaltres, una pacient que ho ha viscut tot molt de dintre, és una pacient que superagraïda, molt fàcil a l'hora de tractar, sempre amb molt bona disposició. Com a tots els pacients, són ingressos molt llargs, són malalties molt greus, és molt de temps i fem molt de vincle amb molts dels pacients. Fueron 8 meses hermosos y muy duros al mismo tiempo. En este proceso de sanación lo que pude hacer fue aprender mucho de mí misma. Primero a no luchar contra la enfermedad, sino a abrazarla, a aceptar a la vida como es. Y bueno, si a mí me estaba pasando esto, era para algo y cómo podía yo aprender de ello. Al servei d'hematologia aquí a l'hospital vam incorporar una campana, l'anem fent servir perquè els pacients que acaben un tractament, que passen per un procés molt complicat i que superen aquest procés, a l'hora de sortir que puguin celebrar-ho i que puguin tots, a més, celebrar i tocar aquesta campana. Me pareció espectacular, para mí fue una sensación, una alegría, una sensación de triunfo, no por haber vencido la enfermedad, sino por haberme sanado, por haber terminado este proceso. Terminé con la autoestima a full, fue maravilloso, la verdad. Y lo he superado gracias a todas las personas que estaban en el hospital, que me acompañaron en el departamento de hematología. Bueno, no tengo palabras para agradecer tanto cariño, tanto amor, tanta empatía de todos. Ploren i riuen a la vegada, ens abracen, alegria sobretot i suposo que els hi passa pel cap tantíssimes coses. Abraza la enfermedad, acepta tu realidad, acepta el aquí y el ahora, vívelo, di sí a la vida como es. No se trata de rendirte ni de resignarte, pero sí de aceptarlo con amor, de entender de que si te ha pasado esto es porque hay algo que puedes aprender de ello.